El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que su unidad sea perfecta, y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio. Una de las características propias del pecado y por ende del diablo es la división. Por eso en la acera del frente, no siendo dos principios, sino más bien uno solo que es Dios, y el otro principio es todo aquello que me divide de Dios, pero en la acera del frente está la unidad perfecta, que es Dios. Lo vamos a celebrar este domingo, viene Pentecostés, el otro es la Santísima Trinidad. Se nos va a recordar que Dios es la unidad perfecta, el amor perfecto. Y lo vemos desde el Génesis. Desde el Génesis está muy claro que el diablo es división. Por eso en la obra de la Pascua, en la obra del Espíritu, Jesús ora por la unidad. Orando por la unidad no solo está hablando de que estemos en consenso, porque la unidad de Dios es más que el consenso, o incluso es diferente al consenso, sino también que no dejemos que el diablo nos divida. Por ejemplo, en el Génesis, vamos al Génesis rapidito. En el Génesis, cuando Dios hizo la obra, la hizo en unidad con Él. Y en unidad con las tres relaciones principales que tiene el ser humano. En unidad con el Creador. ¿Recuerdan? Adán oía a Dios y conversaba cara a cara con Él en el jardín. Había unidad con Él. Unidad consigo mismo, porque nos dice el texto que Adán y Eva andaban desnudos. No había una fracción interior, de manera que podían estar en desnudez. Y en unidad con el prójimo, el primer prójimo Eva, cuando Adán ve a Eva, le dice al Señor, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Pero cambia la historia cuando llega el pecado, y entonces cuando llega el pecado empieza a haber división. Oyó que Dios venía, ¿qué hizo Adán? ¿Lo recuerdan? Se escondió. Ya hay división con Dios. Vio que estaba desnudo, ¿qué hizo? Ahí se cosieron unas hojas y se taparon. Ya hay división consigo mismo. Y ya no es hueso de mis huesos, sino le dice, esa que tú me diste por compañera. Ya hay Adán. Hace unos minutos era hueso de mis huesos, carne de mi carne, mi cuchicuchi, mi osito de peluche. Y ahora es esa que me diste por compañera. El pecado es división. De hecho, diablo, que es un nombre que le damos al espíritu del mal, diablo significa el que divide, diabolos, el que divide. Hay estos aparatos que son como unos yoyos y que le llaman los diabolos, ¿verdad? Eso es la misión del diablo, dividirnos
dividirnos en la iglesia, dividirnos en la familia, dividirnos. Entonces, hay una obra diabólica que tiene que ver en la división. Yo siempre digo, y siempre me gusta recordar en las parroquias, que nunca se nos olvide que así como el Espíritu Santo quiere actuar en la unidad, también el diablo está pensando en la división. Y nos pone a pelear por todos, nos pone a pelear por las llaves, nos pone a pelear por las flores, nos pone a pelear por los pilot, por el proyector, nos pone a pelear por las luces, por la extensión, nos pone a pelear por todos. ¿Usted cree que solo en su parroquia sucede eso? No, 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 el diablo sabe utilizar lo más mínimo para dividirnos. Porque un corazón dividido, una iglesia dividida, de esa manera es un escenario muy bueno para que el diablo actúe, Dios es unidad. Padre, que ellos sean uno como nosotros somos uno. Y no una unidad de consenso, porque hay una unidad sociológica que consiste en que todos nos pongamos de acuerdo. El consenso es cuando nos ponemos de acuerdo. La iglesia está lejos de ser un consenso. Porque la iglesia, hemos dicho bien, es unidad, no es uniformidad. La uniformidad quiere decir que todo tiene que ser igual. La unidad es que siendo distinto, tengamos una misma referencia que es Cristo el Señor. Recuerdan, ya el Papa había dicho, les comentaba el otro día el ejemplo que puso, dijo que la iglesia es como un río muy ancho, que hay de un lado del río y del otro el río, pero todo el mundo dentro del río. Y efectivamente así es. La iglesia debe ser una, aunque no tiene que ser uniforme. En la iglesia es muy importante que haya la diversidad justo, esta diversidad que le da riqueza. ¿Verdad? Yo no sé, por ejemplo, yo puse un ejemplo de los arreglos. Yo no sé hacer tanto arreglo, pero qué bonito llegar a un lugar y ver un arreglo que uno diga, uy, qué bonito, yo no lo haría así. Y eso está muy bien, pero qué feo es decir, mire ese arreglo, no lo hicieron bien. Es diferente. No lo hicieron bien porque no lo hicieron como a vos te hubiera parecido. No cantaron bien porque no cantaron como a vos te hubiera parecido. No predicaron bien porque no predicó como a vos te hubiera parecido. Y entonces lo que en el fondo uno quiere es que sea uniforme, uniforme con mis gustos, uniforme con mi forma de pensar y de actuar. Pero la iglesia no es uniforme, la iglesia es una. La unidad en el Espíritu Santo, la unidad en Dios, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Ya les digo, dentro de 2 domingos vamos a hablar de la Santísima Trinidad, si Dios lo permite. Hay que pedirle a ser uno. Uno es poder no estar de acuerdo con esa persona, pero estar de acuerdo con Cristo que guía a esa persona también. A mí me gusta recordar los apóstoles. Nada más un detallito, yo creo que ya se los he compartido en estos días. Los celotas eran judíos, o bueno, sí, judíos, que de una forma muy violenta estaban en contra del régimen romano, que era el que estaba imperando en ese momento. Judas Iscariote era celota. Entonces querían, a fuerza de violencia, poder traerse abajo el régimen. Y todo romano era enemigo, y toda gente que le ayudara a los romanos era enemigo. Recuerden que dentro de la sociedad judía estaban los publicanos. Los publicanos eran los cobradores de impuestos judíos que trabajaban para el Imperio Romano. Imagínense cómo le puede caer a un celota un publicano. ¿Cómo lo vería? Como un traidor, ¿verdad? Bueno, Jesús llama a Judas, que es celota, y llama a Mateo, que es publicano. A mí, en el fondo siempre qué interesante hubiera sido una reunión de los apóstoles. Yo me imagino que en algún momento Judas sentado por aquí y Mateo sentado por allá, porque seguro Judas ya estoy diciendo yo, no sé si el Señor me va a cobrar esto, pero en el corazón Judas diciendo, mire, ahí está ese desgraciado que está haciendo aquí, el Señor se equivocó porque es que ahorita se va a dar, es un traidor y tal cosa. Y a ese grupo de 12 tan distintos, tan diferentes, el Señor los llamó a ser uno. Seguramente a no estar de acuerdo, seguramente cada uno con alguna idea muy más fuerte, pero a uno en el Señor. La unidad
La verdadera unidad no es que yo piense igual que la otra persona, eso es una unidad muy linda, pero es una unidad que suena a uniformidad. La unidad es cuando una persona hace o dice algo diferente a como a mí me parece dentro de la iglesia, pero sigo amándolo y sigo caminando en la iglesia porque lo guía el Espíritu Santo. Esa unidad no es sociológica, no es de convencerse de un criterio, esa unidad brota de la oración y de la comunión juntos. Yo pretendo, en las 2 parroquias que he sido párroco, siempre iniciar la reunión del Consejo Pastoral con la misa. Algunos pueden llegar, algunos no pueden llegar, pero estoy convencido de que la unidad que Cristo nos habla no es una unidad sociológica, tiene que nacer del Espíritu, donde cada uno, siendo diferentes, podamos amar al Señor y entonces ser uno en el Señor. Pablo, que sabe, Pablo en la primera lectura que escuchamos, que sabe que la forma en que trabaja el diablo es dividiendo. Utiliza con mucha astucia, porque Cristo había dicho que había que ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Y utiliza, vean qué bueno, qué bonito, hasta me río interiormente, si la técnica del diablo es dividir, Pablo utiliza contra el mismo diablo, la técnica de él, y el diablo que iba a propiciar la muerte de Pablo en ese momento, él tiene que morir en Roma, Pablo con astucia, yo pienso guiado por el mismo Espíritu Santo, utiliza la misma técnica que el diablo hace para hacernos daño, la utiliza para verse librado de la acción del diablo. ¿Y cuál es? Poner a dividir. El consciente de que en la asamblea hay quienes están a favor de la resurrección y quienes no, pone el tema y se arma un desorden. Decimos en refranes populares, en río revuelto, ganancia de pescadores. Y miren cómo la misma técnica del diablo, que es dividir, el Espíritu Santo la sabe utilizar para el bien de Pablo. Me recuerda una historia de que va un señor con el hijo en el carro. El señor es ateo, y más que ateo, casi que satánico, y le dice el hijo: papá, vieras que la señora de la par, que es una señora muy buena, no tiene que comer, ¿verdad? No tiene que comer. Entonces el papá le dice, bueno, dice, vamos a comprar unas cosas, y el hijo le dice: papá, pero esa señora es muy creyente, recuerde que, y usted que es tan así. Dice, no, dice, vea, vamos a hacer una cosa, vamos a sacar ganancia los dos, vamos a ayudar a la señora, y yo le voy a llevar la comida, y cuando se la ponga le voy a decir que aquí le mandó el diablo. Y entonces de verdad, dice, llegaron con la comida, tocaron la puerta, la señora abrió, que son los vecinos que conocía, y le dice la señora: ay, muchas gracias, que Dios me lo bendiga, que yo tanto le pedí al Señor y, que me mandara comidita. Y el vecino le dice: no se asuste, señora, no se confunda, señora, esto no lo manda Dios, usted le puede seguir pidiendo a Dios que no le va a mandar nada, esto se lo manda el diablo. Y la señora sonríe y dice: no se preocupe, me lo manda Dios. ¿No ve que cuando Dios manda, hasta el diablo obedece? ¿Cómo pudo con astucia, verdad, sacar provecho incluso del mismo actuar del diablo? Pidámosle al Señor que nos dé el don del Espíritu Santo para lograr la unidad. Yo sé que la mamá y el papá sufren por la división. Yo sé que los esposos sufren por la división. Los hijos sufren por la división. En la iglesia sufrimos por la división. Y la unidad es un don del Espíritu, pero también pasa por la propia muerte, pasa por la propia renuncia, pasa por la humildad. Hoy vamos a pedir en la hora santa humildad. Pasa por allí, porque creo que muchos de las discusiones y pleitos que se nos dan en la iglesia y se nos dan en la familia tienen que ver con el tamaño de los orgullos que tenemos. Y por eso sean uno como el Padre sea uno. No es piensen igual, no es sean todos iguales, peínense iguales, canten iguales, vístanse iguales. No. Ustedes vieran qué lindo se ve cuando uno preside la Eucaristía y ve la gente tan diversa, de diferentes colores, alguien más sobrio, alguien más alegre, cómo cantan lindísimo y cómo desentona también como el Padre. Porque la iglesia es una, no es uniforme, es una. Y eso nos está recordando el Señor. Y os seguimos pidiendo, Señor, que seamos uno como tú
y el Padre son uno, que podamos ser uno por encima de nuestras diferencias, que seamos uno, incluso en medio de la división, la unidad es paz, poder tener paz. Bueno, de pronto Mateo y Judas, yo no sé al final cómo habrá sido la relación de ellos, pero yo pienso que al final no se trataba de que uno entendiera lo del otro, sino que hubiese paz en el corazón de ambos. Pidámosle al Señor esto que nos dice su palabra. Y nos lo da el Espíritu, por eso nos abre el corazón para recibir el Espíritu Santo. Hoy en este altar ofrezco por todas las divisiones que hay en usted, por todo lo que divide su corazón y por todo lo que ocasiona el dolor. A veces puede ser soberbia, a veces puede ser humildad, pero le pedimos al Señor que con su Santo Espíritu se manifieste en cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.